¿Alguna vez te has sentido atrapado por el caos, el estrés o la ansiedad? ¿Te gustaría saber cómo encontrar paz en medio de las tormentas de la vida? Hoy, vamos a sumergirnos en las enseñanzas transformadoras de Jesús sobre el poder de la calma. A lo largo de su vida, Jesús demostró que la verdadera paz no es algo que viene de las circunstancias, sino de una conexión profunda con algo mucho más grande: la fe, la confianza y la serenidad que provienen de Dios. En este video, exploraremos cómo Jesús, con su calma inquebrantable, nos enseña a enfrentar los desafíos con paz, a tomar decisiones sabias en medio de la incertidumbre y a vivir con una tranquilidad que transforma todo a su alrededor. Si alguna vez te has sentido sobrepasado o necesitas un recordatorio de cómo encontrar calma, este video es para ti. Acompáñame y descubre cómo aplicar estas poderosas enseñanzas de Jesús en tu vida para transformar tus momentos de agitación en oportunidades para la paz. Antes de comenzar, te invito a que comentes abajo la frase "Hoy elijo la calma de Jesús. Amén". O, si lo prefieres, comparte cualquier otra reflexión o petición que tengas. Estoy emocionado de leer tus pensamientos y oraciones. Ahora, vamos a profundizar en las poderosas enseñanzas de Jesús sobre el poder de la calma. Enseñanza 1. La calma en medio del caos. En medio del caos más intenso, cuando parece que todo está fuera de control, hay una escena en la Biblia que ilustra una calma que desafía toda lógica humana. Imagínate el mar de Galilea, las olas rugiendo con fuerza, el viento azotando la pequeña embarcación y los discípulos, hombres acostumbrados al mar, completamente aterrorizados. En medio de esta tormenta que amenaza con hundirlos, encontramos a Jesús dormido. Sí, mientras todo se desmorona a su alrededor, Jesús está en calma, descansando, como si nada de esto fuera relevante. Los discípulos no pueden comprenderlo, corren hacia él, lo despiertan, gritando desesperados: «¡Señor, sálvanos, que perecemos!». Sus palabras están llenas de pánico, porque para ellos la tormenta es el fin, una amenaza imposible de superar. Pero Jesús, con una tranquilidad que parece incomprensible, se levanta, reprende al viento y al mar, y todo se calma de inmediato. El contraste es impactante: el caos absoluto un segundo y la calma total al siguiente. Y no solo calma el entorno, sino que también desafía a los discípulos. Les pregunta: ¿por qué tienen miedo? ¿Dónde está su fe? Esta escena no es solo un relato histórico o una anécdota sobre un milagro. Es un mensaje poderoso sobre dónde debe estar nuestra confianza. Los discípulos reaccionaron como cualquiera de nosotros lo haría, con miedo, enfocándose en la magnitud de la tormenta. Pero Jesús nos muestra algo diferente. Su paz no provenía de la ausencia de problemas, porque la tormenta era real y peligrosa. Su calma venía de algo más profundo: su fe y su completa confianza en el plan de Dios. Jesús sabía que estaba en control, incluso en medio del caos. Y aquí está la lección clave: la verdadera paz no depende de nuestras circunstancias externas, no se encuentra en la ausencia de tormentas, sino en la certeza de que Dios está con nosotros, navegando el barco, incluso cuando parece que todo se viene abajo. Muchas veces en nuestras vidas enfrentamos tormentas similares. Quizás no sean olas literales, pero sí momentos de crisis, miedo, incertidumbre. Tal vez sean problemas financieros, relaciones rotas, enfermedades o decisiones difíciles. En esos momentos es fácil caer en el mismo error que los discípulos, dejar que el miedo nos domine. Sin embargo, Jesús nos invita a un camino diferente.
Nos enseña que la fe puede traer calma, incluso en los peores momentos. No se trata de ignorar el problema o pretender que no existe, sino de entender que hay algo más grande que la tormenta. Dios está en control y su autoridad es suficiente para calmar cualquier caos. Esto no significa que los problemas desaparezcan de inmediato, pero nos recuerda que podemos encontrar paz en medio de ellos. Una paz que no tiene sentido para el mundo, pero que viene de la certeza de que no estamos solos. Aplicar esto a nuestra vida diaria puede cambiarlo todo. Imagina enfrentarte a tus desafíos con la convicción de que Dios tiene el control. La próxima vez que te encuentres en una situación que parece insuperable, detente y recuerda esta escena. Pregúntate, ¿dónde está mi fe? ¿Estoy dejando que el miedo me hunda o estoy confiando en que Dios está en mi barco? Cambiar tu perspectiva puede ser la clave para encontrar calma en medio del caos. Quizás te preguntes cómo desarrollar esta fe en momentos de crisis. Comienza con pequeños pasos. Enfrenta tus tormentas orando, entregando tus preocupaciones a Dios y recordándote que Él tiene el poder de calmar el mar y el viento. Llénate de su palabra como una ancla que te sostiene firme cuando todo parece tambalearse. Habla con Él, escucha su guía y permite que su paz, esa que sobrepasa todo entendimiento, inunde tu corazón. La calma de Jesús durante la tormenta es un recordatorio constante de que no importa cuán grande sea el problema, la solución no está en luchar más fuerte contra las olas, sino en confiar en el que puede calmarlas con una sola palabra. Tú también puedes encontrar esa paz, esa calma en medio del caos. Solo necesitas mirar hacia Él y confiar en que, aunque la tormenta sea fuerte, Dios siempre es más fuerte. Enseñanza. 2. El silencio de Jesús ante las acusaciones. Imagina estar frente a una multitud hostil, con acusaciones falsas cayendo sobre ti, sin haber hecho nada malo. Ese fue el escenario que enfrentó Jesús durante su juicio frente a Pilato. Los líderes religiosos lo acusaban de crímenes graves, intentando justificar su condena. La presión aumentaba, las voces se alzaban y todos esperaban que él respondiera, que se defendiera, que explicara por qué era inocente. Pero Jesús no lo hizo. En lugar de entrar en discusiones o defenderse, eligió guardar silencio. Ese silencio, en medio de tanta injusticia, no era debilidad, era la manifestación más pura de su confianza en el plan de Dios. Pilato, sorprendido por esta actitud, le pregunta directamente: ¿no oyes todo lo que dicen de ti? ¿No vas a responder? Y aún así, Jesús permanece callado. Este momento es profundamente poderoso porque rompe con nuestras expectativas humanas. Cuando somos atacados, lo primero que hacemos es buscar defendernos, justificarnos o incluso contraatacar. Pero Jesús nos muestra un camino diferente, uno que parece contradictorio: responder con silencio. El silencio de Jesús no es pasividad ni resignación. Es una declaración de confianza absoluta en la justicia divina. Jesús sabía que la verdad no necesita ser gritada para ser válida, que el tiempo y el propósito de Dios revelarían todo. Su decisión de guardar silencio es un acto de entrega, un recordatorio de que no todas las batallas necesitan ser peleadas con palabras o argumentos. Jesús tenía claro quién era y su identidad no dependía de las opiniones o acusaciones de los demás. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos enfrentado situaciones injustas? Momentos en los que sentimos la necesidad de defendernos porque hemos sido malinterpretados, acusados sin razón o juzgados por cosas que no hicimos. La reacción natural es querer aclarar todo, proteger nuestra imagen, demostrar que estamos en lo correcto.
Sin embargo, Jesús nos enseña que no siempre es necesario. A veces, el silencio es más poderoso que cualquier palabra que podamos decir. Elegir el silencio no significa rendirse ni permitir que otros nos pisoteen. Es un acto de fe, de confianza en que Dios ve lo que sucede y que Él, en su tiempo perfecto, se encargará de hacer justicia. Cuando intentamos defendernos desesperadamente, muchas veces terminamos alimentando el conflicto, desgastándonos emocionalmente y desviándonos del propósito que Dios tiene para nosotros. Pero cuando optamos por el silencio y entregamos la situación a Dios, le damos el control a quien realmente puede resolver todo. Esto no significa que sea fácil. Permanecer en silencio cuando sentimos que somos tratados injustamente puede ser una de las cosas más difíciles que enfrentemos. Pero Jesús nos demuestra que es posible. Su confianza en el plan de Dios era tan grande que no necesitaba probar nada a nadie. Sabía que su misión no era convencer a Pilato ni a los líderes religiosos, sino cumplir con el propósito divino que se le había asignado. Esa perspectiva cambia todo. Nos recuerda que, al final, lo que realmente importa no es lo que los demás piensen de nosotros, sino lo que Dios sabe de nosotros. Podemos aplicar esta lección en nuestras propias vidas. La próxima vez que te enfrentes a una situación donde te sientas injustamente acusado o maltratado, detente y reflexiona. Pregúntate si realmente necesitas defenderte o si puedes confiar en que Dios actuará a tu favor. No se trata de ser indiferente o permitir abusos, sino de discernir cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Ese discernimiento viene de la oración, de buscar la guía de Dios en cada paso que damos. El silencio de Jesús ante las acusaciones es una invitación a cambiar nuestra perspectiva. Nos anima a dejar de luchar batallas que no nos corresponden y a confiar más en la justicia divina. Nos recuerda que nuestra valía no depende de las palabras de los demás, sino del amor y el propósito que Dios tiene para nosotros. Así que, cuando enfrentes momentos de injusticia, recuerda este ejemplo. Guarda silencio si es necesario, pero nunca dejes de confiar en que Dios está obrando, incluso cuando no lo entiendas. Él es tu defensor y su verdad siempre prevalecerá. Enseñanza 3. La calma en momentos de injusticia. En la parábola del buen samaritano, Jesús nos presenta una escena que confronta directamente nuestras actitudes frente a la injusticia. Un hombre es asaltado, golpeado y dejado al borde del camino, herido de gravedad. Imagina su desesperación, su vulnerabilidad, su necesidad de ayuda. Sin embargo, a medida que pasan el sacerdote y el levita, dos figuras religiosas importantes, ellos simplemente lo ignoran. Siguen su camino como si no lo hubieran visto, tal vez demasiado ocupados, tal vez temerosos de involucrarse. Este momento expone la indiferencia que a menudo mostramos frente a las injusticias, especialmente cuando no nos afectan directamente. Y entonces aparece el samaritano, un hombre que, según la cultura de la época, era despreciado y marginado por los judíos. Pero es él quien se detiene. Él, quien probablemente habría tenido razones para no ayudar, actúa de manera completamente opuesta. Lo vemos acercarse con calma y compasión. No entra en pánico, no se excusa, ni se justifica. En lugar de buscar razones para no involucrarse, busca soluciones. Vende las heridas del hombre, lo sube a su propio animal, lo lleva a un lugar seguro y asegura que reciba atención hasta que se recupere.
Lo hace todo sin esperar reconocimiento ni recompensa. Esta historia no solo nos habla del amor al prójimo, sino también de la importancia de la calma en momentos de injusticia. ¿Cuántas veces, al ver algo que está mal, nos sentimos paralizados por la duda o por el miedo? Tal vez pensamos que no es nuestro problema o que no podemos hacer nada al respecto. Pero el samaritano nos enseña que, incluso cuando las circunstancias son incómodas o inconvenientes, nuestra respuesta puede marcar una diferencia inmensa. Su calma no solo lo llevó a actuar con compasión, sino que también le permitió ser efectivo en su ayuda. La calma es clave porque nos da claridad para actuar correctamente. Si el samaritano hubiera reaccionado con pánico o prisa, probablemente no habría sido capaz de atender al herido de la misma manera. Su capacidad de detenerse, evaluar la situación y tomar medidas prácticas refleja una confianza en que actuar con amor es siempre la decisión correcta. Este tipo de calma no es pasividad, no es quedarse de brazos cruzados, es una acción intencionada. Una decisión de intervenir de manera constructiva en lugar de ser un espectador más. Este mensaje es más relevante que nunca. En un mundo lleno de injusticias, es fácil sentirnos abrumados o indiferentes. Pero Jesús, a través de esta parábola, nos llama a algo mayor, a involucrarnos, a ser agentes de cambio. Esto no significa que podamos resolver todos los problemas del mundo, pero sí podemos empezar con los que están a nuestro alcance. Como el samaritano, se trata de ver a las personas heridas a nuestro alrededor, aquellas que han sido ignoradas o abandonadas, y decidir actuar. Aplicar esta lección a nuestra vida diaria no siempre es sencillo, pero es profundamente transformador. La próxima vez que te enfrentes a una situación de injusticia, pregúntate, ¿qué puedo hacer para ayudar? A veces no será conveniente. Tal vez implique interrumpir tus planes, salir de tu zona de confort o sacrificar algo de tu tiempo o recursos. Pero recuerda que el verdadero amor no busca comodidad, sino impacto. El samaritano no tenía la obligación de ayudar, pero lo hizo porque entendía el valor de cada vida, incluso de alguien que probablemente nunca podría devolverle el favor. Jesús nos llama a ser como ese samaritano, no solo en acciones, sino también en nuestra actitud. Nos invita a cultivar una calma interior que nos permita ver las necesidades de los demás, incluso en medio de nuestras propias ocupaciones o problemas. Esa calma viene de saber que estamos siendo parte de algo más grande, de un propósito divino que nos conecta unos con otros. La próxima vez que te enfrentes a una situación donde puedas elegir entre ignorar o actuar, recuerda esta parábola. Recuerda que la calma no es indiferencia, sino una oportunidad para responder con amor. Detente, respira y pregúntate cómo puede ser la respuesta que alguien más necesita. Tal vez no puedas cambiar el mundo entero, pero para esa persona que está herida, tu ayuda puede ser todo. La calma frente a la injusticia no solo cambia la vida del que recibe ayuda, sino también transforma profundamente el corazón del que decide darla. Enseñanza 4. El poder de la calma en la oración. Jesús vivió una vida llena de demandas constantes. La gente lo buscaba sin cesar. Enfermos que necesitaban sanidad, multitudes que querían escuchar su enseñanza, discípulos que requerían guía. En medio de este ritmo agitado, uno podría imaginar que apenas tenía tiempo para sí mismo. Sin embargo, en los momentos más cruciales, Jesús nos mostró una práctica que sostenía todo su ministerio. Se retiraba a orar en soledad. Se alejaba del ruido, de las multitudes, incluso de sus amigos más cercanos, para encontrar calma en la presencia de Dios. La imagen es poderosa.
Jesús, el Hijo de Dios, consciente de su misión y de la inmensa presión que enfrentaba, se tomaba el tiempo para estar a solas con su Padre. Sabía que para enfrentar los desafíos de su ministerio, para tomar decisiones sabias y para cumplir con el propósito que tenía, necesitaba esa conexión constante con Dios. No era un lujo, era una necesidad, y lo hacía con calma, no de manera apresurada o como una tarea más en su lista. Cada momento en oración era un espacio sagrado de renovación espiritual. En una ocasión, después de un día agotador de milagros y enseñanzas, Jesús subió solo a la montaña para orar. La multitud seguía allí. Los problemas no habían desaparecido, pero él entendía que la única manera de continuar con fuerza y claridad era desconectándose del caos para conectarse con la fuente de toda paz. Este acto es un recordatorio para todos nosotros de que no importa cuán ocupados o presionados estemos, siempre hay espacio para la oración si lo hacemos una prioridad. La calma en la oración no es solo una pausa física, sino también un descanso emocional y espiritual. Cuando estamos atrapados en el ruido y las demandas del día a día, nuestras mentes se llenan de distracciones, nuestras emociones se desbordan y nuestras fuerzas se agotan. Pero en la oración, especialmente cuando la hacemos con calma y enfoque, encontramos algo que nada más puede ofrecernos: claridad, fortaleza y una paz que sobrepasa todo entendimiento. La calma no significa ausencia de problemas, sino la capacidad de enfrentarlos con un corazón fortalecido por la presencia de Dios. Jesús nos enseñó que la oración no es una simple petición de ayuda, sino una conversación íntima con el Padre. En esos momentos de soledad, Él buscaba más que respuestas, buscaba comunión, buscaba aliento y dirección. Y esa misma invitación está abierta para nosotros. Dios nos llama a dejar a un lado nuestras distracciones, a detenernos y simplemente estar con Él. En ese espacio de calma encontramos renovación, incluso en medio de las tormentas más grandes de la vida. Aplicar esto a nuestras vidas puede ser transformador. Quizás no subamos a una montaña para orar, pero todos podemos crear espacios de calma en nuestro día a día. Tal vez sea en la madrugada, antes de que comiencen las actividades del día, o en la noche, cuando todo está en silencio. Lo importante es desconectarnos del ruido, apagar las distracciones y entrar en ese lugar sagrado donde podemos ser completamente honestos con Dios. Allí podemos entregar nuestras cargas, buscar dirección y simplemente descansar en su amor. La oración calma nuestro espíritu y renueva nuestras fuerzas porque nos recuerda que no estamos solos. Nos permite soltar el control y confiar en que Dios está trabajando, incluso cuando no lo entendemos. Nos da perspectiva, nos ayuda a priorizar y, sobre todo, nos llena de la paz que necesitamos para enfrentar cualquier cosa que venga. Si Jesús, en medio de un ministerio tan demandante, se tomó el tiempo para orar con calma, ¿cuánto más nosotros que también enfrentamos nuestras propias luchas y desafíos? Así que la próxima vez que te sientas abrumado, detente. Busca un lugar tranquilo, apaga el ruido a tu alrededor y dedica unos momentos a la oración. No necesitas palabras elaboradas ni un lugar perfecto, solo un corazón dispuesto a conectarse con Dios. En esa calma encontrarás la fuerza que necesitas, la paz que anhelas y la claridad para seguir adelante. Recuerda, la calma en la oración no solo cambia las circunstancias, cambia tu corazón y eso lo transforma todo. Enseñanza 5. La calma en medio del sufrimiento.
La escena de Jesús en la cruz es una de las más impactantes de la historia. Allí estaba, sufriendo un dolor indescriptible, no solo físico, sino también emocional y espiritual. Injustamente condenado, traicionado por quienes amaba y humillado públicamente. Todo su cuerpo herido, cada respiración una lucha, y aún así, en medio de ese sufrimiento extremo, Jesús muestra algo que parece imposible para cualquiera de nosotros: calma. Una calma que no solo desafía la lógica humana, sino que transforma completamente nuestra comprensión del dolor y el propósito detrás de él. Mientras los soldados se burlaban, mientras las multitudes lo despreciaban y mientras el peso de nuestros pecados recaía sobre él, Jesús no reaccionó con ira ni con resentimiento. En cambio, pronunció palabras que revelaron su corazón lleno de compasión. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En medio de su agonía, no clamó por justicia para él, sino por misericordia para sus verdugos. Esta respuesta no solo refleja su carácter divino, sino también el profundo significado de la calma en medio del sufrimiento. Jesús entendía que su dolor tenía un propósito. Sabía que el sufrimiento que enfrentaba no era el fin, sino un paso necesario dentro del plan redentor de Dios. Esa confianza le permitió mantenerse firme, no porque el sufrimiento fuera fácil de soportar, sino porque sabía que su Padre estaba presente en cada momento. La cruz, que a simple vista era un símbolo de derrota, se convertiría en el mayor triunfo de la humanidad. Y Jesús, incluso en su peor momento, se aferró a esa verdad. El sufrimiento es una realidad que todos enfrentamos en algún momento. Tal vez no de la magnitud de la cruz, pero conocemos el dolor de la pérdida, el rechazo, la enfermedad o la injusticia. Y en esos momentos es fácil dejarnos llevar por la desesperación o el enojo, preguntándonos por qué estamos pasando por esto. Sin embargo, Jesús nos muestra que hay otra manera. Su calma no provino de la ausencia de dolor, sino de la certeza de que Dios estaba obrando incluso en ese sufrimiento. Esa es la lección que debemos recordar. La calma en medio del sufrimiento no significa que no sintamos el dolor. Jesús mismo clamó en la cruz: «Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Pero incluso en ese grito, había una confianza implícita, porque aunque se sintiera abandonado, sabía que su Padre estaba ahí. Esa dualidad, sentir el dolor pero confiar en el propósito, es lo que nos permite enfrentar el sufrimiento con fe. Nos recuerda que el sufrimiento no tiene la última palabra, que Dios siempre está escribiendo una historia más grande de lo que podemos imaginar. ¿Cómo aplicamos esto en nuestras vidas? Comienza con reconocer que no estás solo en tu dolor. Dios está contigo, incluso cuando no lo sientes. En esos momentos de sufrimiento, detente y haz una pausa. Habla con Dios, no para exigir respuestas, sino para encontrar consuelo en su presencia. Permite que su paz te llene, incluso si las circunstancias no cambian de inmediato. Como Jesús en la cruz, decide enfocarte en el propósito más grande, sabiendo que Dios puede usar incluso el mayor dolor para traer algo hermoso. Además, el ejemplo de Jesús nos invita a mirar más allá de nosotros mismos en medio de nuestro dolor. Cuando Jesús pidió perdón para sus verdugos, mostró que incluso en el sufrimiento podemos expresar amor y compasión. Tal vez eso signifique perdonar a alguien que te ha herido. O tal vez sea encontrar maneras de ayudar a otros que también están sufriendo. Esa capacidad de mirar hacia afuera transforma nuestro dolor en una oportunidad para reflejar la gracia de Dios. El sufrimiento es una realidad difícil, pero no es eterna.
Jesús nos mostró que la calma en medio del dolor es posible cuando confiamos en que Dios tiene el control. Él no minimizó el dolor, pero lo enfrentó con una fe que trascendía las circunstancias. Tú también puedes hacerlo. Recuerda que no estás solo, que tu sufrimiento no es en vano y que Dios está contigo, trabajando incluso en medio de la oscuridad. Aférrate a esa verdad, porque es allí donde encontrarás la fuerza para seguir adelante. Enseñanza 6. La paciencia con los discípulos. A lo largo de los evangelios, vemos cómo Jesús interactúa con sus discípulos, un grupo diverso de hombres que, aunque estaban llenos de entusiasmo por seguirlo, a menudo no comprendían plenamente sus enseñanzas. Había momentos en los que sus dudas, su falta de fe y su inmadurez parecían un obstáculo constante. Sin embargo, Jesús nunca los rechazó, nunca se desesperó por sus errores. En lugar de eso, respondió con una paciencia que desarma, una calma que nos enseña lo que significa guiar a otros con amor. Imagina una de esas escenas. Los discípulos, testigos de milagros asombrosos, de repente comienzan a preocuparse porque no tienen suficiente pan para comer. Están con el hombre que multiplicó panes y peces para miles y aún así están inquietos por su próxima comida. Jesús podría haberles reprochado duramente, podría haber perdido la paciencia con su falta de fe, pero no lo hace. En cambio, les hace preguntas, los guía suavemente a reflexionar sobre lo que han visto y lo que significa confiar en Él. ¿No entienden todavía? Les pregunta, no con enojo, sino con un amor que busca enseñarles, no humillarlos. Esa es una constante en la relación de Jesús con sus discípulos. Una y otra vez, vemos cómo ellos no captan el mensaje completo. Discuten entre sí sobre quién será el mayor en el reino de los cielos, piden favores especiales, reaccionan con temor ante las tormentas o con agresividad cuando las cosas no salen como esperaban. Y en cada uno de esos momentos, Jesús mantiene la calma. No ignora sus errores, pero los corrige con gentileza, entendiendo que están en un proceso de aprendizaje, que su crecimiento espiritual no será instantáneo. Esto nos enseña algo profundo sobre la naturaleza del liderazgo y las relaciones humanas. La paciencia de Jesús con sus discípulos nos muestra que la corrección no necesita ser dura para ser efectiva. De hecho, la calma y el amor abren corazones de una manera que la ira o la frustración jamás podrían lograr. Jesús no esperaba perfección inmediata de ellos. Sabía que cometerían errores, pero también sabía que, con el tiempo, esos mismos hombres inmaduros serían los pilares sobre los que construiría su iglesia. Cuando pensamos en nuestras propias vidas, ¿cuántas veces hemos perdido la paciencia con alguien porque no comprende algo tan rápido como quisiéramos? Tal vez con un compañero de trabajo, un amigo o incluso con nuestros hijos. Sin embargo, el ejemplo de Jesús nos invita a cambiar nuestra perspectiva. Nos recuerda que el crecimiento es un proceso, que cada persona tiene su propio ritmo y que nuestra tarea no es forzar resultados, sino guiar con amor y confianza. Practicar esta paciencia no siempre es fácil. Requiere que renunciemos a nuestro ego, a nuestra necesidad de control y a la frustración que sentimos cuando las cosas no suceden como esperábamos. Pero cuando respondemos con calma, creamos un espacio donde otros pueden aprender, crecer y florecer. Así como Jesús veía el potencial en sus discípulos a pesar de sus errores, también nosotros debemos esforzarnos por ver lo mejor en los demás, incluso cuando sus acciones no estén a la altura de nuestras expectativas. Esto también aplica a cómo nos tratamos a nosotros mismos. A veces somos nuestros críticos más duros.
esperando alcanzar ciertos estándares de perfección sin darnos el espacio para fallar y aprender. Pero si Jesús tuvo paciencia con sus discípulos, si los acompañó en su proceso de madurez, ¿por qué no podríamos extendernos esa misma gracia a nosotros mismos? Reconocer que el crecimiento lleva tiempo es clave para caminar en paz, sin cargar con la presión de ser perfectos de inmediato. La próxima vez que te encuentres frente a alguien que no comprende, que comete errores o que parece estar lejos de donde debería estar, recuerda el ejemplo de Jesús. Responde con calma, corrige con amor y confía en el proceso. La paciencia no solo ayuda a los demás a crecer, sino que también transforma nuestros corazones, enseñándonos a ver el mundo con los ojos de Dios. Así, como Jesús hizo con sus discípulos, podremos guiar a otros hacia su propósito con gentileza y compasión. Enseñanza 7. La calma frente a provocaciones. En una de las escenas más conocidas de los Evangelios, encontramos a Jesús enfrentándose a una de las provocaciones más deliberadas que se le presentaron. Los fariseos, queriendo atrapar a Jesús en una trampa legal y moral, traen a una mujer que ha sido sorprendida en adulterio y la colocan en el centro de la multitud. Según la ley de Moisés, ella debería ser apedreada. Esto aparentemente es una oportunidad perfecta para que Jesús se contradiga, ya que si pide que se le perdone, estaría desobedeciendo la ley, y si dice que la apedreen, perdería su imagen de compasión y misericordia. Es una situación cuidadosamente construida, pero en lugar de reaccionar con indignación o tomar partido inmediatamente, Jesús responde con una calma que desarma a todos. La respuesta de Jesús es tan sorprendente como sabia. En lugar de defenderse o entrar en una discusión con los fariseos, se agacha y escribe en el suelo con el dedo. Nadie sabe exactamente qué escribió, pero su acción calma la tensión del momento, desviando la atención hacia algo que no era esperado. Después de un breve silencio, Jesús pronuncia las palabras que cambian todo. El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Es un golpe directo a la hipocresía de aquellos que lo acusan. Jesús no niega la ley, pero la pone en perspectiva, llamando a la reflexión en lugar de responder con juicio inmediato. Esta escena es un ejemplo claro de cómo la calma frente a la provocación puede transformar un conflicto en una oportunidad de reflexión. En lugar de reaccionar impulsivamente, Jesús se detuvo, reflexionó y con un acto lleno de sabiduría desarmó a sus acusadores. En la sociedad actual, cuando nos enfrentamos a provocaciones, lo primero que suele surgir en nosotros es la necesidad de defender nuestra posición o responder con la misma agresividad. Pero lo que Jesús nos enseña es que, a menudo, el mejor camino es dar un paso atrás, permitir que la calma se asiente y luego actuar con serenidad. Es importante notar que, al responder con calma, Jesús no se mostró indiferente ni apático. Él no ignoró la gravedad del pecado de la mujer ni la injusticia de la situación. Lo que hizo fue traer una nueva perspectiva, una que invitaba a la reflexión sobre la justicia, el perdón y la humildad. Al final, los acusadores, al darse cuenta de su propia culpabilidad, comenzaron a retirarse uno a uno, dejando a la mujer sola con Jesús. En ese momento, Él le muestra compasión, pero también la invita a cambiar su vida, diciéndole: «Vete y no peques más». La lección que podemos sacar de este acto es poderosa. Muchas veces, cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles, las provocaciones nos incitan a responder de inmediato, a defender nuestro honor o nuestras creencias con rapidez. Pero si tomamos un momento para responder con serenidad, podemos transformar un conflicto en una oportunidad para enseñar, reflexionar y actuar de manera justa.
La calma no significa ignorar el conflicto, sino abordarlo de manera consciente y medida, buscando lo mejor para todos los involucrados. Aplicar esta lección a nuestra vida diaria puede ser un desafío, pero es posible. Cada vez que nos enfrentamos a una provocación, ya sea en el trabajo, en nuestras relaciones o incluso en nuestras interacciones cotidianas, tenemos la opción de reaccionar impulsivamente o de tomar un paso atrás. Respirar profundamente, tomarnos un momento para pensar antes de hablar o actuar, nos puede ayudar a responder de una manera que favorezca la reflexión y no la confrontación. En lugar de reaccionar de forma agresiva, podemos encontrar una respuesta más tranquila que invite a los demás a pensar y reconsiderar sus acciones. Además, es esencial recordar que la calma no significa rendirse ni ceder ante la injusticia. Jesús enfrentó la provocación, pero lo hizo con sabiduría y compasión. Al responder con calma, no perdió su autoridad ni su compromiso con la verdad, sino que, de hecho, lo reafirmó de una manera que fue más efectiva y transformadora que cualquier respuesta agresiva que hubiera dado. Esta es una lección fundamental para todos nosotros. A veces, el silencio, la calma y la reflexión pueden tener más poder que las palabras rápidas y las reacciones impulsivas. Así que la próxima vez que enfrentes una provocación o un conflicto, recuerda a Jesús y su respuesta serena. En lugar de dejar que el enojo o el juicio inmediato dicten tus acciones, da un paso atrás, respira profundamente y encuentra una manera de responder con serenidad. No solo transformarás el conflicto, sino que también te acercarás más a la paz y la sabiduría que vienen con la calma. Enseñanza 8. Venid a mí, y yo os haré descansar. En un momento profundamente significativo, Jesús hace una invitación a todos aquellos que se sienten agobiados por las cargas de la vida. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En estas palabras resuena una promesa de alivio para aquellos que están agotados, no solo físicamente, sino también emocional y espiritualmente. Imagina por un momento la escena. Personas abrumadas por el estrés, las responsabilidades diarias, las expectativas de los demás y sus propias luchas internas. Estas son las personas a las que Jesús se dirige. Él no les pide que solucionen todo primero, ni que se limpien de sus problemas, sino que los invita tal como son, con sus cargas, con su cansancio, y les promete descanso. El problema al que se enfrentan las personas en esta escena es algo que podemos entender muy bien hoy. El estrés, las preocupaciones, la sensación constante de tener que hacer más, ser más. Vivimos en un mundo que constantemente exige más de nosotros. Las responsabilidades del trabajo, la familia, las relaciones y los desafíos personales parecen no tener fin. Nos sentimos presionados, agotados, luchando por mantener todo en equilibrio. Y en medio de todo esto, la invitación de Jesús suena como un oasis en medio de un desierto. Venid a mí, dice, y yo os haré descansar. No es una promesa vaga, es una promesa de alivio real, de una paz que no depende de las circunstancias externas, sino de la relación con Él. Jesús no solo promete descanso, sino que ofrece un yugo ligero. Esto es significativo porque en su tiempo el yugo era un símbolo de trabajo, de carga. Los animales de trabajo, como los bueyes, usaban un yugo para llevar la carga de los arados. A menudo, el yugo que las personas llevaban sobre sus hombros era pesado, tanto en el sentido literal como en el espiritual. Las leyes,
Las expectativas sociales y las cargas personales se acumulaban y la vida se sentía como un esfuerzo constante sin descanso. Jesús, sin embargo, ofrece un yugo diferente, uno que es ligero, uno que no aplasta ni sofoca, sino que facilita el camino. La lección que encontramos en este pasaje es poderosa. La verdadera calma no viene de resolver todos nuestros problemas por nuestra cuenta o de hacer frente a todas nuestras responsabilidades con nuestras propias fuerzas. La calma verdadera proviene de confiar nuestras cargas a Jesús. Él no nos promete una vida sin dificultades, pero sí nos ofrece la fuerza, el consuelo y la paz para afrontar cualquier situación. El yugo que Él nos da no es para abrumarnos, sino para caminar a su lado, en su dirección, con su ayuda. Es un recordatorio de que no estamos destinados a llevar nuestras cargas solos. Jesús nos invita a poner nuestra confianza en Él, a soltar el control y a dejar que Él alivie nuestras preocupaciones. Aplicar esta lección en nuestra vida diaria significa aprender a soltar. Muchas veces nos aferramos al control, tratando de resolver todo por nuestra cuenta, con miedo de no estar a la altura o de no poder manejar las cosas. Pero el llamado de Jesús es claro: venid a mí. Esto implica una acción, una decisión. Debemos ir a Él, no solo en nuestras oraciones, sino también en nuestra actitud diaria, reconociendo que no tenemos que llevar todo sobre nuestros hombros. Podemos entregarle nuestras preocupaciones, nuestras cargas y confiar en que Él se encargará de aliviarlas. No se trata de rendirse ante la dificultad, sino de reconocer que hay una fuente más grande que nosotros mismos a la que podemos acudir. Tomarse un tiempo para descansar en Jesús puede cambiar la forma en que enfrentamos la vida. Esto no significa que las responsabilidades desaparezcan, pero sí que encontramos la paz en medio de ellas. Cuando entregamos nuestras cargas a Jesús, encontramos espacio para respirar, para reorientarnos y para tomar decisiones con una mente tranquila. Jesús no promete que todo será fácil, pero sí que nos promete que con Él el camino será más llevadero. La clave está en soltar el control, dejar que Él guíe nuestros pasos y confiar en que su yugo es realmente ligero. En los momentos de estrés, cuando el peso de la vida parece aplastarnos, podemos recurrir a esta promesa de descanso. Podemos recordarnos a nosotros mismos que no estamos solos en nuestras luchas, que hay una paz disponible para nosotros y que esa paz proviene de dejar nuestras preocupaciones en manos de aquel que tiene el control total. La invitación de Jesús es una invitación de confianza. Cuando soltamos el control y permitimos que Él alivie nuestras preocupaciones, descubrimos una calma que sobrepasa el entendimiento humano. Una calma que nos sostiene, nos da fuerzas y nos permite seguir adelante con renovado propósito. Enseñanza 9. La calma ante decisiones importantes. En un momento crucial de su ministerio, Jesús se enfrenta a una de las decisiones más importantes de su vida: elegir a los 12 discípulos que lo acompañarán en su misión. Sabía que esta decisión tendría un impacto duradero, no solo en su vida, sino en la historia de la humanidad. Estos hombres serían los pilares sobre los que se construiría su iglesia, los que llevarían su mensaje al mundo. La magnitud de la decisión es asombrosa, y aunque podría haber sido tentado a actuar impulsivamente, Jesús toma un camino diferente. Él pasa toda la noche en oración, buscando la guía divina antes de tomar acción. Esta escena es clave, no solo porque muestra la importancia de la oración, sino porque también revela cómo la calma puede ser el factor decisivo para tomar decisiones sabias.
El problema aquí no es simplemente elegir a los discípulos, es comprender el peso de esa elección. Jesús sabía que no solo estaba seleccionando a un grupo de seguidores, sino que estaba eligiendo a aquellos que serían testigos de su vida, su muerte y su resurrección. Estos hombres estarían a cargo de difundir su mensaje, de fundar comunidades de fe, y sus decisiones afectarán generaciones por venir. Imagina la presión, el peso de una decisión que cambiaría el curso de la historia. En lugar de dejarse llevar por la urgencia de la situación o por la influencia de las personas que lo rodeaban, Jesús se retira a un lugar apartado para orar. Él no permite que las presiones externas nublen su juicio. Es fascinante ver cómo, a pesar de su naturaleza divina, Jesús también se somete a la necesidad de buscar la dirección del Padre. Siendo el Hijo de Dios, podría haber tenido el conocimiento para hacer la elección por sí mismo, pero lo que hace es buscar guía divina. Jesús pasa horas en comunión con Dios, pidiendo sabiduría, claridad y confirmación sobre qué hombres serían los adecuados para llevar a cabo la misión. No es una decisión que toma a la ligera, es un proceso reflexivo, basado en la calma y la consulta espiritual. Esta es una lección vital para nosotros, especialmente cuando nos enfrentamos a decisiones que parecen definir nuestro futuro. La lección que podemos extraer de este acto es clara. La calma, la capacidad de tomar un paso atrás, de alejarse de la presión y el ruido, nos permite reflexionar profundamente sobre nuestras decisiones. Jesús, al orar durante toda la noche, demuestra que las decisiones importantes no deben ser tomadas a la ligera, sino con calma, sabiduría y guía divina. La oración no solo es un acto de comunicación con Dios, sino un espacio para centrarnos, para escuchar y para discernir el camino correcto. En un mundo que a menudo nos empuja a tomar decisiones rápidas, inmediatas, Jesús nos enseña que algunas de las elecciones más significativas requieren tiempo, reflexión y la búsqueda de la voluntad de Dios. Esto es particularmente relevante cuando enfrentamos decisiones importantes en nuestra propia vida. Desde elegir una carrera, una pareja, hasta decidir cómo manejar una crisis o cómo guiar a nuestra familia. La tendencia natural es reaccionar rápidamente, tomar decisiones bajo presión o por influencia de emociones momentáneas. Pero, al igual que Jesús, debemos tomarnos el tiempo para apartarnos, reflexionar y buscar la dirección divina. La calma no solo nos ayuda a procesar nuestras opciones, sino que también nos permite alinearnos con los planes que Dios tiene para nosotros. Al buscar su guía, podemos tomar decisiones que no solo beneficien nuestro bienestar temporal, sino que también nos acerquen más a su propósito eterno para nuestras vidas. El acto de buscar la dirección divina antes de tomar decisiones no solo trae claridad, sino paz. Jesús, después de su noche de oración, elige a los 12 discípulos con la seguridad de que está siguiendo la voluntad del Padre. No hay duda en su corazón, ni vacilación, porque su decisión está basada en una profunda conexión con Dios. Esa paz es algo que podemos experimentar cuando tomamos nuestras decisiones bajo la dirección divina. La incertidumbre y el miedo que a menudo acompañan a las decisiones importantes pueden disiparse cuando nos tomamos el tiempo para escuchar y confiar en la guía de Dios. Así que, cuando te enfrentes a una decisión importante, recuerda el ejemplo de Jesús. No te apresures a decidir. Busca la calma a través de la oración, aparta el ruido y las presiones externas y busca la guía divina. La calma no solo nos ayuda a tomar decisiones sabias, sino que también nos permite vivir en paz, sabiendo que hemos confiado en Dios para dirigir nuestros pasos.
Al igual que Jesús eligió a los discípulos con claridad y seguridad, podemos hacer lo mismo, confiando en que, al seguir su dirección, tomamos el camino correcto. Enseñanza 10. Bienaventurados los pacificadores. En el Sermón del Monte, uno de los momentos más impactantes es cuando Jesús proclama: Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Este mensaje es poderoso, especialmente porque llega en un contexto lleno de tensiones, conflictos y divisiones. Jesús, al pronunciar estas palabras, no solo destaca la importancia de la paz, sino que nos invita a ser agentes activos de reconciliación en un mundo que parece estar marcado por la discordia. En un tiempo donde las luchas internas, los desacuerdos y las rivalidades parecen ser la norma, Jesús señala un camino distinto: el camino de los pacificadores. Vivimos en un mundo donde los conflictos son constantes, tanto a nivel personal como colectivo. Las tensiones familiares, las disputas laborales, las divisiones políticas y las diferencias religiosas parecen ser parte integral de nuestra realidad. En muchos casos, la humanidad tiende a reaccionar con hostilidad, con un deseo de imponer nuestra voluntad o de defender nuestras opiniones a toda costa. Las peleas, la violencia verbal y la exclusión se convierten en las respuestas naturales ante los desacuerdos. Y sin embargo, Jesús nos invita a una acción completamente diferente: ser pacificadores. Este llamado no es solo para aquellos que buscan la paz de manera pasiva, sino para aquellos que activamente trabajan para sanar heridas y restaurar relaciones. Jesús no nos llama simplemente a evitar los conflictos o a permanecer al margen. Su llamado es más profundo y desafiante: ser personas que intervienen en medio de la discordia con el fin de promover la reconciliación y la unidad. Los pacificadores son aquellos que, cuando ven que la violencia verbal, el rencor o el odio están tomando control, deciden ser la voz de la calma. Son aquellos que eligen actuar con sabiduría y amor, no para ganar un argumento, sino para restaurar la armonía. Jesús, con esta enseñanza, está dando un ejemplo claro de lo que significa vivir conforme a la naturaleza de Dios. El mismo Dios que, en Cristo, vino a reconciliar al mundo consigo mismo, ahora nos llama a seguir su ejemplo, a ser aquellos que sanan las heridas, que construyen puentes en lugar de muros. La lección que podemos aprender de estas palabras de Jesús es profunda. Los pacificadores reflejan la naturaleza misma de Dios al elegir la calma y la paz, incluso en situaciones difíciles. Dios es, por naturaleza, un reconciliador. A pesar de nuestra rebeldía, Él eligió no destruirnos, sino buscar la manera de restaurar nuestra relación con Él. Este es el modelo que Jesús nos da: no buscar venganza ni justicia a nuestra manera, sino buscar la paz y la restauración de las relaciones. Al hacerlo, nos convertimos en reflejos de su carácter y de su reino. En un mundo donde las personas a menudo eligen dividir, separar y destruir, ser un pacificador es una señal clara de que estamos viviendo de acuerdo a los principios del reino de Dios. Aplicar este principio a nuestra vida diaria no es fácil, pero es transformador. Cuando estamos en medio de un conflicto, ya sea en nuestra familia, en nuestro lugar de trabajo o incluso en nuestras interacciones cotidianas, debemos preguntarnos: ¿estoy buscando la paz o estoy alimentando el conflicto? Ser un pacificador no significa ignorar las injusticias o ser pasivo ante el mal. Ser pacificador significa que, a pesar de las tensiones, tomamos la decisión de intervenir con amor, sabiduría y humildad, buscando siempre restaurar la relación.
Esto puede implicar dar un paso atrás cuando estamos tentados a responder con ira, escuchar con empatía cuando estamos siendo atacados o incluso pedir perdón cuando no hemos sido los responsables directos de la situación. A menudo, los pacificadores deben ser los que se sacrifican primero, los que eligen poner la paz por encima de sus propios derechos o deseos. Esto puede ser difícil, especialmente cuando sentimos que tenemos la razón, cuando nuestras emociones nos impulsan a defender nuestra posición a toda costa. Sin embargo, como Jesús nos muestra, el sacrificio por la paz no solo es valioso, sino que también es el camino que refleja la naturaleza de Dios. Al tomar la iniciativa para calmar las aguas, al buscar la reconciliación en lugar de la división, estamos mostrando el amor de Dios de una manera tangible. La verdadera paz que Jesús ofrece no es una paz superficial, sino una paz profunda que transforma corazones. Ser pacificadores no significa eliminar todas las diferencias, sino saber cómo manejarlas con sabiduría, gracia y amor. Cuando elegimos ser pacificadores, no solo estamos cambiando las circunstancias a nuestro alrededor, sino que estamos siguiendo el ejemplo de Cristo, quien vino para hacer las paces entre Dios y la humanidad. Así, como Jesús nos mostró el camino de la reconciliación, también nosotros estamos llamados a ser portadores de paz en un mundo que desesperadamente la necesita. Enseñanza 11. La calma en la mirada hacia los niños. En uno de los momentos más tiernos y reveladores del ministerio de Jesús, encontramos una escena conmovedora en la que Él recibe a los niños. Mientras Jesús enseñaba, algunos de los discípulos, al ver que se acercaban niños, intentaron alejarlos, quizás pensando que no eran lo suficientemente importantes o que estaban interrumpiendo. Pero Jesús, con una calma llena de sabiduría, les dice: «Dejad a los niños venir a mí, y no les impidáis, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos». No solo los recibe, sino que los bendice y les da una gran importancia. Esta escena no solo revela el amor y la paciencia de Jesús, sino que también nos muestra una lección profunda sobre la forma en que debemos ver el mundo a nuestro alrededor. El problema en esta escena surge cuando los discípulos, que eran muy protectores con Jesús, intentan alejar a los niños, quizás pensando que Él debía centrarse en las personas importantes o en las que realmente tenían algo que decir. Pero Jesús no ve las cosas de esa manera. Él ve a los niños con una mirada diferente, una mirada llena de compasión, calma y amor. Para Él, los niños no eran una molestia ni una interrupción, sino ejemplos vivos del tipo de fe y confianza que Él deseaba en sus seguidores. En este momento nos queda claro que Jesús valora lo simple, lo puro y lo genuino que a menudo se encuentra en la manera de ser de los niños. La acción de Jesús, al no solo permitir que los niños se acerquen, sino al ponerlos como ejemplo para todos, es reveladora. Él dice que el reino de los cielos pertenece a los que son como ellos. Esto no es solo una referencia a la inocencia de los niños, sino a su capacidad de confiar sin reservas, de vivir en el momento, de tener un corazón limpio y una fe genuina. La mirada tranquila y calmada de Jesús sobre los niños es también un reflejo de cómo debemos acercarnos a la vida. A veces, estamos tan enfocados en los problemas, en las preocupaciones y en las responsabilidades que olvidamos las cosas simples, las que realmente tienen un valor profundo. Los niños no se preocupan por los detalles complejos de la vida. Ellos viven en su presente, en su confianza, en su pureza. La lección que podemos aprender de esta escena es profunda. La calma que Jesús tiene al mirar a los niños nos invita a valorar lo simple y lo puro. A menudo,
La vida nos empuja a complicar las cosas, a estresarnos por los detalles, por las expectativas y por las cargas que llevamos. Pero Jesús nos enseña que la verdadera sabiduría y paz se encuentran en la simplicidad, en la confianza, en la pureza del corazón. Los niños no se complican con preocupaciones de adulto. Ellos confían plenamente en el amor de quienes los cuidan y Jesús nos invita a hacer lo mismo. La calma en la mirada de Jesús hacia los niños no solo refleja su amor por ellos, sino una invitación a redescubrir esa paz y esa confianza que deberíamos tener hacia Dios. Aplicar esta lección en nuestra vida puede ser transformador. Vivimos en un mundo donde el estrés y las responsabilidades a menudo nos ciegan a las cosas simples. A veces nos olvidamos de disfrutar del momento, de apreciar las pequeñas alegrías o de confiar plenamente en Dios, tal como lo haría un niño. Jesús nos llama a volver a esa confianza y a esa paz. En lugar de complicar las cosas, Él nos invita a hacer un esfuerzo por simplificar, por valorar lo que realmente importa: el amor, la fe, la confianza y la pureza del corazón. Cuando priorizamos las cosas simples, cuando dejamos de lado la ansiedad y abrazamos una vida de fe sin reservas, podemos experimentar una calma profunda. Un aspecto importante de esto es la invitación a tener un corazón confiado como el de un niño. Los niños no tienen miedo de expresar su vulnerabilidad, de mostrar su amor sin reservas, de vivir con una confianza inquebrantable en los que los cuidan. Jesús nos llama a tener ese tipo de fe, a no complicar las cosas con dudas o miedos, sino a confiar plenamente en su amor y en su provisión. Esta actitud no solo nos trae paz, sino que también nos permite experimentar una vida más plena y menos agobiada por las preocupaciones. Así que, la próxima vez que te enfrentes a una situación que te cause estrés o ansiedad, recuerda la calma en la mirada de Jesús hacia los niños. Trata de redescubrir esa simplicidad en tu vida. Haz una pausa. Respira profundamente y permite que tu corazón confíe en Dios con la misma inocencia y certeza que un niño tiene en los brazos de su madre. Al hacerlo, descubrirás que en lo simple, en lo puro y en la confianza se encuentra una paz que el mundo no puede ofrecer. Antes de terminar, quiero invitarte a que dejes tu comentario abajo con la frase: "Hoy elijo la calma de Jesús". Amén. O cualquier otra reflexión que desees compartir. Me encantaría saber cómo estás aplicando estas enseñanzas en tu vida. Gracias por acompañarme en este viaje de transformación. Nos vemos en el próximo video.